Hermanos, vamos a continuar con la clase que acabábamos de mirar hace un momento, relacionado con los párrafos 2 y 3, hablando de la identidad de las Escrituras. Hemos terminado el tema relacionado con el canon de las Escrituras, hablando de nuestro primer punto del bosquejo, que es la descripción de la identidad. Sabemos cuáles son los libros que conforman la palabra de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tenemos un canon. ¿Y qué es el canon? Es la lista de libros que Dios le dio al pueblo de Dios para que pudiera conocer su revelación. Ahora, ¿quién determinó ese canon? Hemos establecido, fue Dios mismo. El hombre no le dio la autoridad a la palabra de Dios. Los libros, cada uno de ellos, cada porción de esos libros, tiene autoridad en sí mismo porque fueron dados por Dios y fueron entregados a través de inspiración. Así que la autoridad de la Escritura no recae en ningún concilio ni ningún hombre que dijo, esta es la Biblia. La Biblia le fue dada al hombre y lo único que el hombre hizo fue reconocer que ese libro venía de parte de Dios. Amén, hermanos. Nuestro segundo punto en el bosquejo es el factor determinante de su identidad. El factor determinante de su identidad. Aquí vamos a hablar de lo que tiene que ver con la inspiración. Antes de poder empezar, quisiera tocar una de las preguntas que nos hicimos durante el receso y que tiene que ver con el concepto de la evolución, la ciencia y la lucha contra la Escritura. Ese concepto no recae sobre el canon en sí mismo, es decir, el canon es atacado también, pero básicamente cuando nos encontramos en ese escenario, la lucha es contra la doctrina llamada la inspiración. ¿Por qué? A finales de los años 1800 y principios de los años 1900, el mundo comenzó a tener una transición. Hemos hablado ya de esto en otras clases. Esa transición fue de salir de toda la opresión que la iglesia romana había hecho. Y con esa opresión, ellos habían insertado la fe diciendo, tienes que creer. Y poniendo a un lado la ciencia, como diciendo, no importa lo que la ciencia dice, nosotros hacemos la ciencia, nosotros somos la palabra final. Tenemos el triste ejemplo de Copérnico, tenemos el ejemplo de otros científicos que tuvieron que retractarse de sus avances científicos porque la iglesia decía que lo que ellos habían dicho era en contra del dogma de la iglesia. Así que la iglesia había tomado un monopolio sobre la ciencia. En el momento en que la reforma llega, el mundo comienza a cambiar naturalmente. La iglesia católica pierde su capacidad de dominar porque al pueblo se le da información. Al pueblo se le devuelve la Escritura. Ahora, lo inevitable en esa libertad que el pueblo recibió es que el corazón del hombre se pervirtió yéndose hacia otro lado. Y entonces hubo una reacción de tener la fe por encima de la ciencia, se volteó teniendo la ciencia por encima de la fe. Y la ciencia se convirtió en el Dios que examinaba todo lo que era verdad y todo lo que era mentira. La ciencia o los métodos científicos comenzaron a contrarrestar de tal manera todo lo que la fe había dicho que comenzaron a cuestionar todo. Y entre lo que cuestionaron fue todo lo que tenía que ver con la doctrina de la palabra de Dios en la inspiración y si lo que la Biblia decía realmente era verdad. Entonces hubo una línea, que es la línea que se conoce como la teología liberal, donde ellos aceptaron que si la ciencia no puede probar algo, entonces eso no debe ser creído, porque la ciencia es el juez. Así que bajo ese criterio, muchos en la teología liberal comenzaron a decir, como la Biblia habla de milagros y los milagros no pueden ser probados por la ciencia, entonces esos son fábulas. Como la Biblia habla, por ejemplo, de la resurrección de Cristo y ningún muerto puede resucitar, entonces eso simplemente es un mito. Y comenzaron a desmitificar, como ellos utilizan, ciertas cosas de la Biblia, tratando de dejar lo más plano posible, haciendo de la Biblia un libro más científico que dejara a un lado todos estos asuntos absurdos de la fe, según ellos. ¿Cuál fue el resultado? Si la Biblia tiene errores porque presenta mitos y dice que son historias y dice cosas que son imprecisas a la luz de la ciencia,
entonces significa que la Biblia no puede venir directamente de parte de Dios, porque Dios no comete errores. Así que dos opciones: o la Biblia es producto completamente de la pluma humana, o lo que Dios inspiró en la Biblia está completamente limitado a ciertas partes y no a todo, porque es evidente que la Biblia no pasa la prueba científica de veracidad. Esa es la importancia en la doctrina de la inspiración. Eso es lo que la ciencia ha procurado hacer, y eso es lo que vamos a tratar de responder en nuestra clase en esta hora. Así que vamos a mirar lo que dice nuestro apunte. En el párrafo 2 y 3 podemos notar un claro contraste en lo que respecta al factor determinante de por qué los 66 libros sí son parte de la Biblia y por qué los apócrifos no lo son. Y este es ese elemento determinante: la inspiración divina. El contraste se encuentra en las siguientes frases: los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la de fe y de vida. Y luego dice: y los libros apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura. Lo que hace la diferencia es la inspiración. ¿Cuál es el factor determinante, según la confesión de fe, para poder determinar estos libros sí son parte de la Biblia, estos libros no son parte de la Biblia? Como estos libros sí son parte de la Biblia, tienen autoridad. Como estos libros no son parte de la Biblia, no tienen autoridad. La pregunta es: ¿qué es lo que hizo la diferencia entre los que sí son y los que no son? Los que tienen autoridad y los que no la tienen. La respuesta es la inspiración divina. Lo que hace que un libro sea parte de la palabra de Dios es que Dios lo inspiró. Y lo que hace que un libro no sea parte de la Biblia es porque Dios no lo inspiró. Así que vamos a analizar esto. Vamos a analizar en primer lugar, como un subtema, la importancia de la inspiración. La suprema importancia de la doctrina de la inspiración está conectada con la escrituración o inscripción de la revelación especial de Dios. La inspiración es lo que hace confiable lo que está escrito. Dios se reveló verdaderamente al hombre de manera general, a través de las cosas hechas, pero también de manera especial a través de cosas sobrenaturales. Lo hizo porque su propósito ha sido revelarse al hombre y mostrarle el camino de la redención. En su sabiduría infinita, el Señor quiso que esa revelación sea puesta por escrito para que los hombres tengan acceso a ella. La inspiración es lo que asegura que lo que Dios reveló está escrito y al alcance de su pueblo de una manera infalible y verdadera. Yo les pregunto, ¿cuál es la importancia que tiene la doctrina de la inspiración? La respuesta es tan importante esta doctrina que es ella la que determina si lo que tú tienes en tu mano y yo tengo en la mía es verdaderamente la palabra de Dios o no. Es decir, Dios reveló, y de eso no hay duda. Dios se revela en lo creado, lo vimos en la clase anterior. Dios se ha revelado también de manera especial. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que certifica que lo que Dios reveló de manera especial es exactamente lo que tú tienes en tu Biblia? La respuesta es la inspiración. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si el Señor hubiera revelado algo y le hubiera dicho después a Pedro: Pedro, escribe lo que te acuerdes? Hubiéramos tenido un buen relato, pero siempre tendríamos nuestras dudas. Julio, ¿será que lo que Pedro dijo es verdad? Pastor, no sé. Pedro a veces es como que se le salía y capaz que escribió algo que no era. ¿Qué tal si el Señor se reveló a Juan y le dice: Juan, estas visiones que has visto, escríbelas en un libro, pero yo no voy a estar contigo, tú escribe lo que te acuerdes? ¿Podríamos confiar con nuestra alma en lo que Juan está escribiendo? Hermanos, no podríamos. Porque aunque no dudaríamos de que el Señor sí se le presentó a Juan y sí se le reveló a Pedro, dudaríamos de que el registro que ellos guardaron para nosotros sea completamente confiable.
¿Qué es lo que hace la inspiración? Asegura que lo que tú tienes en la mano es exactamente lo que Dios quiso que tú supieras. La inspiración es tan importante que es lo que hace la diferencia entre que tú puedas depositar toda tu vida, toda tu confianza, todos tus sueños, tu futuro, tu eternidad en lo que está en la Escritura. Porque lo que en ella está es lo que Dios ha dicho. Y eso solo puede ser certificado por la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Ahora vamos a nuestro segundo subtítulo en este punto y hablemos de la definición de la inspiración. Hay dos textos claves que se les pueden llamar los textos clásicos de la inspiración y son 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:19 al 21. Aquí están escritos en sus apuntes y vamos a leerlo y luego vamos a hacer algunos comentarios sobre esos textos tratando de buscar la definición. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De estos dos textos vamos a tomar nuestro concepto de la palabra inspiración. En primer lugar, con respecto a 2 Timoteo 3:16, B.B. Warfield, que es uno de los grandes dones que Dios le dio a la iglesia en el siglo XX, este hombre fue un hombre que 19 y 20, fue un hombre que realmente fue una luz. Y en el tema de la inspiración y de la autoridad de las Escrituras, es uno de los teólogos más importantes que podemos leer. Una de las ambiciones que tengo es que con los proyectos que tenemos de estudio, en algún momento se pueda traducir la mayor cantidad de escritos de Warfield al español, para que podamos tener acceso y leer lo que él habló sobre la inspiración. Por ahora solamente tenemos algunos textos, pero la mayoría está todo en inglés. Así que miren lo que él dice sobre 2 de Pedro 3:16. La palabra griega en este pasaje, theoneustos, no significa inspirada por Dios. Esta frase es más bien una acomodación del latín divinitus inspirata, de las versiones de la Vulgata. La palabra griega ni siquiera significa dadas por inspiración de Dios, porque el término griego no implica inspiración, sino expiración. La Escritura tampoco dice respirada hacia adentro por Dios, sino respirada hacia afuera por Dios, expirada por Dios. Es decir, es el producto creativo del suspiro de Dios. En resumen, lo que es declarado es que las Escrituras son un producto divino, sin indicar cómo es que Dios ha obrado para producirlas. La diferencia que tenemos, hermanos, en 2 Timoteo 3 y en 2 de Pedro 1, es que en 2 Timoteo 3 te dice que la inspiración tiene que ver con el origen de dónde viene lo que Dios ha inspirado. Theoneustos, tal como lo observa aquí Warfield, no significa inspirado. La palabra inspirado, en primer lugar, ese prefijo in, tiene que ver con algo que ingresa o algo que tú recibes. Y está bien utilizado cuando hablamos de que un muchacho está inspirado tocando una canción para una chica, ¿sí o no? Está inspirado. O cuando hay una buena noche y tú estás descansadito y los niños están dormidos y tú vas con tu Biblia a tu oficina y te sientas. A veces me pasa eso a mí. Estoy inspirado para estudiar esta noche. Y uno puede utilizar ese término de una manera simple, porque inspirado significa algo que te produce a ti estar en cierta circunstancia o en cierto momento. Por eso es desfavorable la palabra inspiración para hablar de lo que Dios hizo con las Escrituras. Es la palabra técnica que utilizamos, pero es una palabra que tiene que ser definida correctamente.
Y en 2 Timoteo 3 lo que nos está diciendo es, toda la escritura es, no usa la palabra inspirado, sino expirado. Es decir, sale de Dios. Toda la escritura es producto de algo que se origina en Dios y Dios la da a los hombres. Así que lo primero que se está mostrando con el concepto de inspiración en 2 Timoteo es que la inspiración tiene que ver con algo que tiene origen divino. Esto es un concepto importante. El texto de 2 de Pedro dice lo mismo, porque la palabra profética nunca vino por una iniciativa humana. Es decir, otra vez se vuelve a referir al concepto de lo que vino, lo que ellos hablaron, de lo que ellos proclamaron. Tenía que ver con algo que se originaba en Dios. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en 2 de Pedro no es solamente el origen, que lo que Dios inspira viene de Él, sino que también de alguna manera encontramos el énfasis que hace en cómo funciona la inspiración o cómo funcionó en la relación entre Dios y el hombre. Escuchen esto con cuidado. Todas las doctrinas equivocadas con respecto a la inspiración tienen que ver con una mala comprensión entre la relación entre Dios y el hombre en el proceso de la inspiración. Lo vamos a mirar un poquito más adelante, pero a veces hay ciertas personas que dicen Dios no tuvo nada que ver en el proceso. Y hay otros que dicen Dios fue el único que estuvo en el proceso, el hombre no estuvo. Cuando hay un desbarajuste, un desequilibrio en esa relación, cómo funcionó la inspiración, entonces nosotros obtenemos una doctrina errada de la inspiración. Pero le damos gracias a Dios por 2 de Pedro que nos ayude a entender cómo fue que funcionó. Miren lo que dice ahí. He puesto algunas observaciones para nosotros. Con respecto a 2 de Pedro 1, 19 al 21, observamos que una vez más se incluye el énfasis del origen divino de la revelación, porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, viene de parte de Dios y no por iniciativa humana. Sin embargo, este pasaje contribuye con una idea importante con respecto a la inspiración. Y esto lo podemos encontrar en el significado de la palabra que la Reina Valera traduce como inspiración. El texto dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega que se traduce como siendo inspirados es la palabra feromenoi, la cual puede ser traducida como cargar, soportar o llevar. Y tiene la idea de ser guiado. Y ese uso puede ser ilustrado en el uso de la palabra en Hechos 27, 15 al 17. En este pasaje de Hechos aparece 2 veces. Lucas utiliza 2 veces la palabra, lógicamente en otra conjugación, pero aparece la palabra feromenoi. Y siendo arrebatada la nave, está contando el naufragio que tuvieron, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, y fíjense, aquí aparece la palabra feromenoi, y nos dejamos llevar. ¿Qué significa eso? No nos soltamos del barco, nos quedamos en el barco, pero no pudiendo cambiar el rumbo, no pudiendo dirigirlo, lo que dejamos fue que el viento nos llevara a donde teníamos que ir. Y luego el versículo 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y dice, y quedaron a la deriva. Otra vez aparece la palabra. Ahora, quedaron a la deriva significa, te quedas en el agua y te mueves según el vaivén del agua. Te quedas a la merced de a donde el agua te quiera llevar. Otra vez, dejarse llevar o dejarse conducir. Ahora escuchen esto. Aquí podemos precisar una de las características importantes de la inspiración divina. Dios dirigió a sus hombres santos a hablar y también a escribir su palabra. Esto implica que no los anuló, los guió en base a las características propias de cada uno de ellos. El barco es llevado por el viento, sin embargo, es el barco el que navega
y tiene contacto con el agua, aunque es el viento quien determina la dirección de su navegación. La inspiración no fue una obra en la que Dios actuó y el hombre simplemente fue como una máquina de escribir. Yo le molestaba a los hermanos de Tabalo diciendo, así como cuando uno pone los ojos para arriba, es como que estuviera poseído. Y Dios les dio la palabra. No funcionó así. Porque aquí dice que fueron guiados. Tampoco significa que Dios no estuvo y que la inspiración es producto de la reflexión y el pensamiento sublime de ciertos hombres especiales. No, porque dice que fue Dios quien nos guió. Hay una relación tan importante aquí que tiene que estar clara en nuestra mente. Cuando Dios inspiró a los hombres, lo que hizo Dios fue darle la libertad al hombre en su elemento humano para que él pudiera poner sus ideas, usar su lenguaje, usar su propio estilo. Pero al mismo tiempo, todo eso fue empujado por el viento del Espíritu para ser encaminado de tal manera que lo que él escribió, lo que él pensó, lo que él argumentó, aunque fueron sus argumentos, sus palabras, sus frases, las palabras exactas que el autor quiso escoger, todo fue escogido y todo fue hecho en base a cómo encaminó para que el producto final de la inspiración sea producto humano, sin errores, porque fue dirigido por Dios. Ese es el concepto ortodoxo y sólido de lo que tiene que ver con la inspiración. Ya vamos a hablar de eso y vamos a volver a eso un poco más adelante. Ahora veamos la base bíblica de la inspiración. La confesión de fe presenta estos dos textos como parte de la argumentación bíblica. De estos dos pasajes se desprenden algunos enunciados bíblicos con respecto a la inspiración. Aparece, en primer lugar, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Hemos venido ya a este texto, pero lo voy a leer una vez más. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, por la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y el otro texto que la confesión usa es 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que permítame hacer algunas conclusiones, específicamente dos, sobre estos pasajes que la confesión utiliza. Y antes de hacerlo, permítame decir una cosa cortita. Quiero recordarles que cada vez que la confesión cita un pasaje, no es simplemente diciendo, ves, aquí dice la Biblia tal cosa. Hay un pensamiento teológico profundo de fondo. Hay una idea teológica de fondo ahí. No es simplemente de usar un texto, ahí aparece la palabra inspiración, ahí está la prueba. No, cuando la confesión utiliza un texto, te está llamando a que medites en él. Te está llamando a que tú busques en la tradición cómo fue que ese texto fue interpretado. Por eso, cuando habla de la cesación de dones, en el primer párrafo, el único texto que usa es Hebreo 1:1. Y uno dice, pero ¿cómo? Y es como que ellos estuvieran diciéndote, ¿necesitas más? Con eso te basta. Si tú vas a la tradición reformada de los padres de la iglesia también, si tú te metes a estudiar Hebreos capítulo 1, versículo 1, tú no necesitas nada más para darte cuenta que ese texto es la prueba irrefutable de que hoy no existen los dones de revelación. ¿Por qué? Porque no te está diciendo, lee el texto, ahí está, eso es todo el argumento. Te está diciendo, hermanos, lean al doctor John Owen sobre este pasaje. Hermanos, vean qué escribió Matthew Poole sobre este pasaje. Hermanos, analicen qué dijo Matthew Henry sobre esto. Analicen qué dijeron los puritanos sobre este texto. Y cuando te comienzas a dar cuenta, no tienes tiempo para examinar toda la evidencia de cómo estos hombres tomaron el texto y lo masticaron, sacando principios, bases, y uno dice, wow, es suficiente, es suficiente.
La discusión bíblica, y yo espero que lleguemos a esa madurez, la discusión bíblica no es texto contra texto, es la escritura mirada en su contexto original, es analizada en todas sus partes. No es un texto aislado para defender una verdad. Las verdades de la escritura están conectadas tan profundamente que tú puedes deleitarte en mirarlas en un pasaje y ver cómo grandes hombres de Dios lo conectaron con muchos pasajes. No me sorprende que hayan escrito tanto sobre tan pocos textos. Vean la tradición sobre 2 Timoteo 3:16, el texto clásico de la inspiración. Hay hojas de hojas de hojas, libros escritos para poder demostrar la doctrina de la inspiración. Así que no es simplemente la confesión usa este texto. La confesión quiere hacer un punto al usar ese texto. Te quiere llevar a una reflexión, a un enunciado teológico que te haga pensar. No está tratando de convencerte con un versículo, te está enseñando la verdad que está en la Escritura y que puede ser demostrado en ese versículo. Con ese pensamiento, quiero que analicemos estos dos enunciados que he hecho para ustedes. En primer lugar, la inspiración le otorga la dignidad de palabra de Dios a la Escritura. La Escritura hace referencia a su inspiración cuando reconoce que ella es palabra de Dios. Tanto en 1 Timoteo 5 como en 2 de Pedro 3, Pablo y Pedro se refieren a la Escritura como una referencia a la revelación dada por Dios que ha sido escrita. La inspiración hace la diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué se citan estos pasajes aquí? En primer lugar es para demostrarnos que ellos son considerados palabra de Dios. Tienen esa dignidad, pero la pregunta es ¿por qué? Porque fueron inspirados por Dios. Y Pablo está utilizando a Lucas, como ya hablamos anteriormente, y a Moisés, diciendo, la Escritura dice. Y luego también Pedro está hablando de Pablo, diciendo, como también las otras Escrituras. Ese concepto de las Escrituras, yo les animo, lean cada vez que el Nuevo Testamento presenta la palabra, las Escrituras, o la ley, o los profetas, o la palabra de Dios dice, ustedes se van a dar cuenta que lo que hace que eso que están citando sea la palabra de Dios o la Escritura, es porque en la conciencia de ellos está que eso fue inspirado por Dios y dado al pueblo, de manera que eso tenía toda la autoridad, y por eso le podían llamar la Escritura. Aquí al decir la Escritura dice, está afirmando que Lucas fue inspirado, y está afirmando que Moisés fue inspirado, y está afirmando que lo que ellos escribieron fue inspirado por Dios. Por eso puede ser llamado la Escritura. Pero la segunda conclusión es, la inspiración se extiende tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Los dos pasajes son textos que prueban esta verdad. En 1 Timoteo 5, Pablo está escribiendo sobre la importancia de que la iglesia sostenga a sus ancianos, sobre todo aquellos que gobiernan bien y trabajan en predicar y enseñar. Para argumentar su punto, Pablo hace referencia a la Escritura, algo que es muy común en el Nuevo Testamento para citar aquello que el pueblo de Dios reconocía como palabra de Dios. Se utilizan dos referencias de la Escritura en este texto de Pablo. Y aquí es donde está lo interesante. Deuteronomio 25:4, donde habla de Moisés, pero la segunda es Lucas capítulo 10, versículo 7. Pablo llama a la Escritura tanto a las palabras de Moisés como a las palabras de Lucas. Es decir, él está reconociendo que los dos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro 3, Pedro hace referencia a los escritos de Pablo y los pone al mismo nivel de las Escrituras. Al decir que, así como algunos tuercen lo que Pablo escribió, así también tuercen las otras Escrituras. Para Pedro, lo que Pablo escribía era también parte de las Escrituras, al igual que las que Dios había revelado tiempo atrás a su pueblo. Así que, ¿cuáles son los dos puntos que aparecen aquí? ¿Cuál es el enunciado bíblico que aparece aquí? Lo que le da la dignidad a un escrito de ser palabra de Dios es el hecho de que fue inspirado por Dios. Y en segundo lugar, palabra de Dios se extiende
no solo al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. La inspiración fue en toda lo que tiene que ver con la Escritura y fue dado por Dios y es lo que le da autoridad a los escritos. Quiero que veamos también como siguiente subtema en este punto de la inspiración, la postulación doctrinal de la inspiración. Aunque es verdad que la confesión no nos da una teoría específica de inspiración, sino que simplemente establece que las Escrituras fueron dadas por inspiración de Dios, también es verdad que la Iglesia cristiana siempre ha sostenido la absoluta fidelidad y completa autoridad de las Escrituras debido a su inspiración. A medida que la batalla se fue intensificando, fue más necesario tener que definir con mayor precisión los conceptos teológicos en la historia de la Iglesia. Aunque habían enemigos de la fe en el contexto de la elaboración de la confesión de fe, el ataque contra la inspiración alcanzó su máximo nivel muchos años después. La lucha en contra de la inspiración divina está centrada en dos aspectos: su forma y su alcance. Escuchen esto, lo que ya les expliqué hace un momento. Cuando nosotros hablamos de la confesión de fe, tenemos que leerla en su contexto original sabiendo que habían problemas reales contra lo que ellos estaban escribiendo. Pero hay ciertos problemas teológicos que se desarrollaron muchos años después. Y esos problemas teológicos quizás no están mirados en la Escritura, en la confesión, pero tenemos que hoy, por la necesidad que tenemos, ponerlos por delante y decir, es necesario hablar de estos temas. ¿Cuál es la controversia que hay con respecto a la inspiración? La respuesta es que la forma en cómo se inspiró, hay mucha controversia en eso. Y por otro lado, el alcance, qué parte de la Biblia fue inspirado, también tiene mucha controversia. Así que lo que vamos a tratar de definir es esto de la forma y del alcance, entendiéndolo teológicamente. ¿Ok? Así que quiero que sepan, aquí nos estamos modernizando. Aquí estamos hablando de cosas que nos competen a nosotros. Esto no tenía nada que ver con ellos, por eso ni siquiera se tomaron el tiempo de decir la inspiración fue hecha de tal manera y toda la Biblia, no se tomaron el tiempo de decir eso, porque no era ese el problema. El problema era con los apócrifos, el problema era con la Iglesia Católica, el problema era con ciertos grupos que negaban que la Escritura era la palabra de Dios. Pero el problema que hoy tú y yo tenemos que enfrentar, que nuestras iglesias enfrentan, tiene que ver con la forma y con el alcance de la inspiración. Déjame hablar un poco sobre eso. Con respecto a su forma, se han levantado diferentes teorías que han tratado de explicar cómo fue la interacción entre la parte humana y la divina en el proceso de la inspiración. Debido a que no es el propósito de nuestra clase el profundizar en esto, simplemente nombraré algunas de las teorías erróneas con respecto a la forma de inspiración divina en categorías. La primera categoría podríamos llamarle aquellos que niegan el elemento sobrenatural. Escuchen esto, hermanos, aquí solo está enunciado, así que yo quiero explicárselos. Hay personas que en primer lugar, cuando hablan de cómo fue que la inspiración sucedió, ellos tienen un problema al tratar de entender entre la relación de lo divino y lo humano. Ellos dicen, no, la inspiración no tuvo nada que ver con lo divino. Entonces, para este tipo de teorías, lo que ellos dicen es que la Escritura es producto de hombres que pensaron profundamente, de hombres que tuvieron un intelecto y una mente mayor. Ahora, quiero decirles algo. Nosotros podemos reconocer el día de hoy que hay teólogos que tienen una mente muy aguda y que pueden decir cosas muy profundas y uno dice, oye, a ese hombre Dios le dio una luz mayor. Cuando yo leo a Calvino, eso es lo que me pasa con Calvino. Hay partes donde se le oscureció la luz, pero en gran parte, lo que tú lees de Calvino, tú dices, este hombre, lo que Dios le dio a este hombre es impresionante. Su forma de presentar cosas tan sencillas, de una manera tan clara, enseñanzas que Calvino dio con respecto a la ley, por ejemplo, han marcado mi vida, me han ayudado a entender lo que nunca antes entendí. ¿Por qué? Porque ese hombre, Dios le dio una luz. Ahora, pero esta gente trata de argumentar que así como Calvino, Warfield, Bavinck o algún otro hombre que fue reconocido por tener una mente aguda,
Ellos dicen, la Biblia no tuvo nada que ver con una parte de Dios, sino que fueron hombres como ellos, que meditando en estas verdades, llegaron a escribir un libro como el que nosotros tenemos. La Biblia es producto de una reflexión humana profunda, celestial, con respecto a cosas espirituales. Evidentemente, eso no es lo que enseña la Escritura. Porque la Biblia argumenta que la inspiración viene de parte de Dios y que los hombres escribieron y hablaron siendo inspirados por Dios. Quitar la parte humana es cometer un grave error al momento de entender cómo fue que funcionó la inspiración. El segundo grupo es personas que niegan la parte humana. Es decir, ellos dicen, sí, estamos de acuerdo. La inspiración fue hecha por Dios. El problema es que cuando ven la parte humana, la anulan. Y ellos dicen, el hombre simplemente funcionó como una máquina de escribir. Lo que el hombre hizo fue tomar apunte. Dios tomó su mano y comenzó. Me hizo acordar de una canción que empieza así. Ustedes son muy jóvenes para acordarse de esa canción. Pero tomó la mano, guió los pensamientos, le cerró los ojos, lo bloqueó y fue literalmente como una posesión que los hombres sufrieron. Como que ellos hubieran sido la máquina de escribir y Dios el que estaba escribiendo sobre ellos. Al anular la parte humana, mi pregunta es, ¿cómo explicas el texto de 2 de Pedro 1, donde te dice que el Señor los llevó, los cargó, los guió? Es evidente que la forma está descrita ahí. No, Él no los anuló. Él los llevó, sopló sobre ellos, de manera que ellos fueron guiados por el camino correcto. Y otra pregunta práctica. Si no quieres argumentar con el texto bíblico, te hago una pregunta práctica. Si Dios fue quien escribió literalmente todo, simplemente usando a los hombres como máquinas de escribir, ¿por qué y cómo tú me explicas la diferente cantidad de estilos que hay en la Biblia, diferente cantidad de palabras que hay en la Biblia, de formas de presentar la verdad que hay en la Biblia? Si es el mismo autor, deberías escribir más o menos igual. Pero hay escritos tan distintos que tú no lo puedes explicar si tú no entiendes el elemento humano. Hubo un elemento humano que estuvo ahí en la inspiración. Tiene que haberlo, porque el texto bíblico lo dice, pero en segundo lugar, porque el resultado es evidente. Lo que tú tienes en tu mano está decorado con diferentes estilos. Tienes gente que es directa, tienes grandes pensadores, tienes poetas. Tienes tantos matices que evidencian que nuestro libro es un libro escrito por diferentes autores. En tercer lugar, el tercer grupo son aquellos que en su teoría niegan la precisión de las palabras. Y ellos dicen básicamente que lo que Dios inspiró fueron ideas. Dios le dio las ideas. Mira, yo te voy a contar la idea, después tú exponlo con tus propias palabras. ¿Qué es lo que hace esto? Esta es una teoría que fue abrazada para tratar de explicar el por qué ciertas palabras pueden ser imprecisas o por qué pueden existir ciertos errores. Dios le contó la historia a Moisés de cómo fue tal cosa en Egipto antes que él naciera. Pero si hay errores en los números que Moisés puso, eso no es culpa de Dios. Lo que Dios le mostró fue la historia. Dios se la contó bien. El que la escribió mal fue él. ¿Ustedes se imaginan si eso fuera así? La pregunta es, si eso es así, ¿qué parte de la Biblia está bien y qué parte está mal? ¿Qué parte de la Biblia es confiable y qué parte no lo es? Porque si solo son ideas, estamos en aprietos. Puede ser que la idea, nosotros hayamos hecho énfasis en las palabras incorrectas, cuando realmente la idea principal era otra. En segundo lugar, también hay una controversia con respecto al alcance o cuánto de la Biblia fue inspirado. Hemos visto en primer lugar la forma, cómo fue que funcionó la relación entre Dios y el hombre en la inspiración. Pero la segunda controversia tiene que ver con, si aquí tienen la Biblia, ¿cuánto de la Biblia fue inspirado? ¿Qué partes? Las teorías erróneas pregonan un alcance parcial
de la inspiración. Es decir, hay solo ciertas cosas dentro de la Escritura que fueron inspiradas. Lo que tiene que ver con la salvación y conceptos espirituales. Pero hay otra parte que es completamente un producto humano. Historia, datos numéricos, geografía. Este punto de vista moderno sobre la inspiración se levantó de manera desafiante contra lo que la iglesia cristiana siempre había sostenido con certeza. Es el resultado del liberalismo teológico y de su hijastra, la neortodoxia. ¿Les gusta ese desprecio en esas palabras? No. Traté de ser despreciable en esas palabras. La respuesta bíblica y ortodoxa a estos errores peligrosos en la doctrina de la inspiración, con respecto a su forma y alcance, llevó a la formulación de la siguiente declaración doctrinal. Escuchen, hermanos, esta declaración doctrinal es lo que nosotros creemos y lo que el cristianismo ortodoxo siempre ha creído con respecto a la inspiración. Y se resuelve en esta frase. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Podríamos definir esta expresión de la siguiente manera. En primer lugar, inspiración verbal significa que Dios soberanamente escogió las palabras y frases que se usarían en la Escritura, dirigiendo al autor humano para que él las escoja libremente por su propia voluntad, para que se preserve el factor humano, pero al mismo tiempo se mantenga la perfección divina. Escuchen la idea. Dios no inspiró ideas. Dios inspiró palabras, frases completas. Todo lo que fue escrito en el original, Dios lo dio tal y como fue escrito. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo funcionó eso? Definitivamente es un misterio. Lo que sí sabemos es, por un lado, la parte humana está clara ahí. Cuando Lucas dice que hizo una averiguación para ver cómo habían sucedido todas las cosas y luego quiso ponerla por escrito, tenemos que decir esto. Dios guió a Lucas para que Lucas averiguara en las fuentes correctas, pusiera en el orden correcto las cosas y luego al escribirlas, Dios influenció de tal manera a Lucas que aunque eran las ideas de Lucas, qué palabra voy a usar, qué frase voy a usar, cómo lo voy a presentar, aunque eran sus ideas y él estaba usando su mente, el Señor estaba guiando esas ideas para que lo que él escribiera sea completamente perfecto. Si Dios no intervenía, hubiera sido un buen trabajo con errores, como todo lo que nosotros escribimos. A veces le envío mis apuntes al pastor René Zambrano de Patricia Pilar y le digo, lee, y me dice, esta palabra no es precisa. Me encanta cuando me corrige. Y digo, ¿por qué no es precisa? No entiendo lo que quieres decir ahí. ¿Y saben cuál es la realidad? Nadie escribe una teología precisa o perfecta. Tenemos que procurar hacerlo. Hay que tener cuidado con lo que dice. Déjame contar esta anécdota, Will. Will me escribió el otro día diciéndome, pastor, quiero hablar de algo. ¿Qué es lo que necesita un hombre para poder ser salvo? Porque usted dice en la clase, y yo recuerdo haberlo dicho, lo único que un hombre necesita es la palabra de Dios. Y él me dijo, ¿y el Espíritu Santo? Y yo le dije, Will, sí, el Espíritu Santo, definitivamente. No lo puse ahí y ya me di cuenta de algo, tengo que sumarlo. Will sabe y con misericordia me preguntó porque él sabe que yo creo eso. Sin embargo, ¿qué tal si mañana ese apunte lo lee alguien que no sabe lo que creemos y puede llegar a la conclusión de que uno puede ser salvo leyendo la Biblia sin la intervención del Espíritu Santo? Creería falsa doctrina, ¿sí o no? Por lo tanto, hay que seguir precisando y yo les pido, revisen esos apuntes, son imperfectos, son de madrugada, algunos de ellos tienen faltas, revísenlos y tratemos de ser más precisos, porque lo que uno tiene que plantear tiene que ser verdadero. Ahora, si los escritos de la Biblia hubieran sido escritos solamente humanos, nosotros tendríamos esa manera de leer. Voy a leer la Biblia críticamente para poder ver en qué cosas se equivocaron y en qué cosas podría mejorar. No, la Biblia no puede mejorar. La Biblia es perfecta. Y la razón por la que es perfecta es porque hombres la escribieron, pero esos hombres fueron llevados en sus pensamientos, en sus ideas,
en las mismas palabras que escribieron, para que lo que ellos escribieron fuera un producto completamente humano, de su propia mente, pero una mente que fue guiada, santificada y llevada por un sendero tan seguro que lo que ellos escribieron fue verdadero, perfecto y confiable. ¿Me hago entender, mis hermanos? En segundo lugar, la inspiración plenaria. Esto significa que la inspiración divina alcanza cada porción individual de la Escritura, sea esta historia, ciencia o doctrina. Esto es en contra de la falsa declaración de los neortodoxos, quienes enseñan que por el hecho de que solo ha sido parcialmente inspirada, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esta declaración defiende la confiabilidad de las Escrituras, no la de los neortodoxos, sino la declaración de la inspiración es plenariamente inspirada. ¿Qué significa? Los neortodoxos dicen, la Biblia tiene errores. Los errores a veces son de carácter geográfico, científico, numérico. ¿Cómo vas a creer tú que dice que eran tantos cientos de miles? Capaz que eran decenas de miles, pero no eran cientos. Todos esos cuestionamientos surgen y dicen, ahí hay errores. Por lo tanto, ahí donde hay errores tenemos que estar seguros, eso Dios no lo inspiró. Eso es escrito de hombres. Pero las otras cosas, cuando habla del cielo, cuando habla de la vida eterna, eso sí es inspirado por Dios. Entonces los neortodoxos llegan a decir, esto que ustedes tienen aquí no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Porque junto con la palabra de Dios contiene otras cosas que fueron escritas por hombres. Así que esto es un libro mixto, hombre y también divino, en el sentido de que hay una parte humana que tiene errores y una parte que sí fue inspirada, que es perfecta. Esa conclusión es una conclusión producto del liberalismo teológico y de cómo ellos lo abrazan tratando de decir, es para defender a la Biblia, porque es evidente que la Biblia no pasa el examen de la ciencia. Necios. La Biblia no necesita pasar el examen de la ciencia, porque la ciencia no le otorga nada a la Biblia. La autoridad que tiene la Biblia es resultado de que ella ha sido inspirada por Dios. Y fue inspirada en cada una de las palabras originales que fueron dadas, pero también fue inspirada en cada una de las partes o porciones. Me estás hablando de narrativa, eso también fue inspirado por Dios. Me estás hablando de poesía, eso también fue inspirado por Dios. Me hablas de la profecía, eso fue inspirado por Dios. No hay una sola porción o parte que no haya sido inspirada por Dios. Por eso podemos decir, la Biblia es la palabra de Dios. No la contiene, es la palabra de Dios. Lo único que está aquí es lo que Dios ha dicho. ¿Me hago entender, hermanos? Finalmente, y para concluir esta clase, veamos la implicación resultante de su identidad. Hemos visto la descripción de su identidad y estudiamos el canon de las Escrituras. Miramos también el elemento o el factor que hace la diferencia y hemos visto también que eso es la inspiración. Pero ahora veamos cuál es la implicación. Es decir, si tú aceptas que la Biblia es inspirada, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? El último contraste que encontramos en el párrafo 2 y 3 está conectado con la implicación directa de la inspiración de las Escrituras y la no inspiración divina de los libros apócrifos. Así es como se presenta. El párrafo dice, todos ellos fueron dados por inspiración divina para hacer la regla de fe y de vida. Y luego dice, los libros apócrifos, no siendo de inspiración divina, ¿qué pasa con ellos? No tienen autoridad. La autoridad se deriva del hecho de que sean inspirados por Dios. Si son inspirados por Dios, son palabras de Dios. Y si son palabras de Dios, entonces ¿qué tienen? Autoridad. La inspiración le transfiere a la Escritura autoridad. Esta es la implicación que surge como resultado de lo que la misma Escritura establece. Si Dios se ha revelado y si su revelación ha sido puesta por escrito sin error, entonces ese escrito recibe la autoridad de tener que ser recibido como palabra de Dios. En contraste, el párrafo 3 presenta los libros apócrifos, los cuales son carentes de inspiración y por lo tanto, carentes ¿de qué? De autoridad.
Vamos a ver estos enunciados que son breves, pero que son necesarios. El verdadero problema de fondo es un problema de autoridad. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre la fe cristiana y el catolicismo romano? La diferencia radica en un asunto de quién tiene la autoridad. Si ustedes le hacen esta pregunta a muchas personas, ellos van a responder la Virgen María, los santos, la idolatría, las caminatas al quinche. No, nada de eso hace la diferencia. Nada de eso establece la diferencia entre la iglesia cristiana bíblica y la iglesia católico romana. La diferencia está en la autoridad que cada una de esas iglesias tiene. En el Concilio de Trento, la iglesia católico romana dispuso que según su creencia, el depósito de la revelación de Dios se encuentra tanto en la Biblia como en la tradición. Si ustedes leen los documentos que surgieron del Concilio de Trento, lo que ellos afirman es que el depositorio de la verdad de Dios, de la revelación de Dios, es tanto las Sagradas Escrituras como la tradición. Si tú les hablas del purgatorio y le dices, dime en qué parte de la Biblia se encuentra eso, ellos dicen, no, no está en la Biblia, pero está en la tradición. En el concilio fulanito de tal se aprobó por el Papa que eso era una doctrina cristiana. Así que aunque no está en la Biblia, está en la tradición, por lo tanto, como tienen la misma autoridad, esa doctrina es verdad. La Reforma proclamó la sola Escritura como una respuesta cristiana y bíblica al problema de la autoridad. Aunque es evidente en la iglesia romana su problema de autoridad, lamentablemente el evangelicalismo moderno ha fracasado también en el problema de la autoridad. Las iglesias descansan en la Escritura más algo más. La Escritura más aquello que funciona. Eso se llama el pragmatismo. Hermanos amados, hay tantas iglesias que han sido golpeadas por estas frases como esta. Escuchen esto. Vamos a reflexionar ahora. Sí, es verdad que eso no dice la Biblia. Pero le voy a decir algo, pastor, eso funciona. Eso se llama pragmatismo. Hace años atrás tuve la oportunidad de hablar con un hombre que estábamos hablando sobre el Evangelio. Y yo le decía, hermano, la Biblia no enseña que la seguridad o lo que te demuestra que un hombre es creyente es que ese hombre diga que es creyente o que levante la mano o que simplemente pase al frente. Eso no está en la Biblia. Y no deberíamos predicar el Evangelio con esa implicación. Oh, si tú has creído, levanta la mano. Y cuando levanta la mano le decimos, ahora tú has nacido de nuevo. La Biblia no lo enseña. Y él me contestó, sí, pastor, es verdad que la Biblia no lo enseña, pero ¿cuántas personas han sido salvadas así? Y yo le dije, quiero responderle algo y quiero que me perdonen por lo que le voy a decir. No es gracias a eso que Dios ha salvado a muchas personas así. Es a pesar de eso. Es porque en su gracia infinita, a pesar de que nosotros somos tan rebeldes y hemos menospreciado su palabra, porque en el momento en que tú pones algo al lado de la Escritura, tú estás menospreciando la palabra. Y cuando tú menosprecias la palabra, estás menospreciando a Dios. Y a pesar de eso, ese Dios que es rico en misericordia, conforme a su plan, ha seguido salvando hombres a pesar de que hemos utilizado métodos que no son bíblicos. Ahora, el punto es este. ¿Tú crees en la inspiración? ¿Realmente sostienes la inspiración? ¿Tú crees que lo que Dios te dio en la mano es el registro seguro, confiable de su palabra? ¿Lo que tú tienes es verdaderamente la palabra de Dios? Si tú me respondes sí, ten cuidado. Porque si me respondes sí, entonces la implicación de que tú te cases con esa verdad significa que tú estás reconociendo que la Biblia tiene autoridad. Y si ella tiene autoridad, entonces toda nuestra fe y toda nuestra práctica tiene que ser regulada por ella. Si tú estás dispuesto a aceptar la inspiración, tienes que estar dispuesto a aceptar la sola Escritura. La tradición es muy buena y a medida que pasan los años, valoro más la tradición.
Me deleito en comprarme libros viejos. Sin embargo, la tradición no es inspirada. Sin embargo, ninguno de los puritanos fue inspirado. Ni siquiera John Owen. Y al reconocer eso, estoy diciendo que lo que ellos digan puede ser útil, pero no tiene autoridad. La autoridad descansa sobre lo que Dios ha revelado. Y si la Escritura es la autoridad, no puedes poner la tradición, ni el pragmatismo, ni la experiencia al lado de la Escritura. Eso por un lado. Pero hay otros que dicen, pastor, sí es la Escritura, pero también le quiero decir algo. Es también lo que yo siento. Cuando tú hablas con una persona que viene de un contexto carismático, es tan difícil hacerle entender la verdad, a menos que esa persona se quebrante ante el Señor. Pero te va a decir, pastor, está bien lo que usted me dice de la verdad. Yo veo, eso dice la Biblia, no hay nada que hacer. Usted no me está mintiendo, pero le quiero decir algo. Yo lo viví. Es que a mí no me lo contaron, yo lo viví. Y como yo lo viví, es verdad. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu autoridad? La respuesta es, sí, la Biblia, pero también lo que a mí me pasó, mi experiencia. Hace unos años atrás ya, aquí está Chentito y Santi que fueron parte de ese día. Estamos teniendo aquí mismo, creo, la clase del Espíritu Santo. Y hablando en nuestra clase, estamos hablando de la importancia de que la Escritura sea quien juzga nuestras experiencias. Y uno de los estudiantes me dijo, pastor, quiero contarle algo. Esa experiencia siempre la cuento, pero para mí fue muy útil. Él dice que fue llamado a tener que cuidar a su hermano que estaba enfermo porque estaba muriendo. Entonces él vino, lo atendí, estaba cerca de su cuarto, estaba pendiente sobre todo los últimos días de su vida, él estuvo ahí. Y me dice, pastor, el día que mi hermano murió y ya lo enterramos, yo fui y me acosté en la cama y yo estaba tan cansado, Fred también estuvo ahí, yo estaba tan cansado. Y clarito, pastor, yo le digo, fue clarito. Yo escuché la voz de mi hermano que me llamaba como de su cuarto. Y entonces yo me senté y me dijo esto. Y me acordé que los muertos no tienen ninguna comunicación con los vivos. Así que dije, debe ser que estoy cansado, debe ser que es mi subconsciente. ¿Cuál es la enseñanza, lo que se puede ilustrar aquí? Una persona, nosotros por naturaleza somos místicos. Nos encanta decir, es que yo lo vi, es que sucedió tal cosa, es que eso fue. Y hacemos, y aún hasta la historia la volvemos hasta más extraordinaria para autosatisfacernos el deseo de misticismo que está en el alma. Todos ustedes y yo somos unos místicos por naturaleza. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué pasa? Que cuando tú tienes experiencias, y la experiencia es tan importante, la experiencia es parte de algo que no se puede perder cuando nosotros sabemos que estamos en una relación íntima, diaria, con el Espíritu Santo, con el Señor. No podemos perder eso. Pero tienes que saber una cosa, toda experiencia que tú vivas o que creas vivir, porque aparte de místicos somos completamente subjetivos, nos inventamos cosas que ni siquiera vamos al punto. Toda experiencia que tú vives o que crees que viviste, tienen que ser leídas e interpretadas a la luz de la Escritura. Porque si para determinar lo que es verdad, tú tienes que decir, eso es verdad porque a mí me pasó, la autoridad en tu vida es tu experiencia. Pero si para determinar aún lo que tú viviste, si es verdad o no, o si fuiste engañado o no, o si fue una obra de Dios o del diablo, aunque lo hayas visto con tus propios ojos, si la Escritura es tu autoridad, tú vas a interpretar esa experiencia a la luz de la Escritura. Si en esta tarde tú te pones unos lentes rosados, te aconsejo que no lo hagas. Pero si tú lo hicieras, ¿de qué color sería este pizarrón? ¿Y de qué color sería mi camisa? ¿Y de qué color sería todo lo que tuvieras? Rosado. Porque los lentes que tú te pones interpretan para tus ojos todo lo que está a tu alrededor.
Ponte la Escritura como tus lentes. Y con eso se demuestra que ella es la autoridad. Si para creer algo tienes que vivirlo, tu autoridad no es la Escritura. Si para decir que algo es verdad tienes que comprobarlo, tu autoridad no es la Escritura. Si tu autoridad es la Escritura, tú no necesitas más que ella para determinar lo que está bien o lo que está mal. Amén. En último lugar, también hay otros que defienden la Escritura más lo que siempre hemos hecho. Esa frase la he escuchado tantas veces. Oh, pastor, sí es verdad, eso no está en la Biblia, pero le voy a decir algo, siempre hemos hecho esto. Otra vez el mismo principio. La Iglesia Católica le otorgó autoridad a la tradición. Eso no está en la Biblia, pero lo dice nuestra tradición, por lo tanto es verdad y hay que hacerlo. Si hay algo al lado de la Escritura, tu autoridad no es la Escritura. La Escritura es tan autoritativa que nada puede ser puesto al lado de ella. Amén, hermanos. Aquel que sostiene la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras está abrazado de la autoridad única de las Escrituras. De la misma manera, si no abrazamos la autoridad única de las Escrituras, tampoco podemos decir que creemos consistentemente en la inspiración de las Escrituras. Finalmente, algunas declaraciones con respecto a la autoridad de las Escrituras. Y las dos cosas que dice la confesión es, la Escritura es la autoridad en la fe y la Escritura es la autoridad en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos. Por eso hay muchos lugares que definen la autoridad sobre nuestra fe y práctica es la Escritura. Lo he leído en muchas iglesias, lo he leído en muchos seminarios e institutos bíblicos. El punto no es que lo digamos. La pregunta importante para reflexionar en esta mañana es, ¿somos consistentes con eso? Si ella es la autoridad, no hay nada al lado de ella. Y lo que ella dice es lo que tiene que hacerse. Y lo que ella dice es la forma en la que tenemos que vivir. Amén. Vamos a terminar esta clase aquí.